Estamos con Eduardo Prestofelipo, popularmente conocido como El Presto. ¿Cómo estás? Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Gracias por invitarme. Por favor. Eh, Quería arrancar consultándote por tu actividad en redes Sí, y por el impacto que tuvieron las redes en la comunicación en términos generales. sí. ¿Cómo te llevas y cómo te metiste en el mundo de las redes? La historia es re larga, pero para resumirte, yo arranqué desde muy chico en medios gráficos, primero con el humor gráfico, luego como guionista, como productor de radio y de televisión en medios locales en mi provincia. En un determinado momento a mí me pasó un clic en mi cabeza de que me tuve que ir de Paraná. Yo estaba en una redacción como esta. Y en la misma mesa donde estábamos todos trabajando para un sitio web, había un radical, un anarquista, un peronista, digamos, de la Guardia de Hierro, y estaban todos quejándose porque tenían que reescribir la gacetilla de prensa que venía de Casa de Gobierno. Ok. Entonces me acuerdo Santiago, que era el anarquista, dijo, no puede ser, estudié en la facultad de comunicación, tengo títulos para escribirle a estos forros. Y a mí me hizo clic eso, porque dije, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a terminar como ellos. Pero no despectivamente, yo digo, yo no quiero eso para mi vida. Y en Paraná, bueno, como dice la frase, lamentablemente, es mi ciudad de origen, a la cual amo, pero hay un pensamiento muy chato de o terminás siendo empleado público o terminás siendo empleado de comercio. Ya no hay mucha salida. La única salida laboral viable en Paraná es tomarte un colectivo e irte de la ciudad. Me fui para Córdoba, en esa época De la Sota estaba peleado a muerte con Cristina, entonces en Córdoba se vivía otro aire, y ahí empecé a colaborar con dibujos para medios locales de Córdoba. Y luego en un determinado momento, nada, paralelamente a eso hice la carrera de periodismo, un gravísimo error que cometí, del cual me arrepiento todos los días de mi vida, por no hacerle caso a un hombre que yo admiraba mucho, a Jorge Lanata, que cuando lo conocí me dijo, no estudies periodismo, estudia cualquier cosa menos periodismo. Y tenía discusiones con los profesores, me acuerdo que había profesores que eran periodistas de medios importantes que eran, desde Córdoba escribían, no sé, por ejemplo para La Nación, ¿no? Sí. Había una profesora y nos decía que teníamos que hacer un diario en papel. Entonces la pregunta era mía, mi pregunta era, ¿para qué hacemos un diario en papel si los diarios de papel están cerrando? Porque no nos enseñan a programar. Entonces empezaron las discusiones con los profesores. Me fui de la facultad. Y en un momento hablo con Ramiro Ortiz, que es hijo de un gran dibujante cordobés, Carlos Ortiz, y me dice, Eduardo, tenés que hacer otra cosa porque los medios están cerrando. Acá en La Voz, por La Voz del Interior, estamos haciendo pases. O sea, estamos bajando a los pibes, se hacen pasantía y los sacamos porque no. Y ahí abrí una página en Facebook, empecé a hacer contenido en redes. Al principio eran ediciones de videos que eran contradicciones, año 2014, 2015. Y en el finales del 2015 empecé a poner la caripela, la jeta frente a la cámara y empezó a andar bien. Y así llegamos hasta el día de hoy. Ahora, en una entrevista mencionaste que habías iniciado en el periodismo político por venganza y resentimiento. Sí, ¿Hacia quiénes? hacia la dirigencia política. Hacia la dirigencia política. ¿Y qué había pasado con esa dirigencia política? Porque yo era chico y el único escape que tenía a la realidad fea que había a mi alrededor era la revista Antiojito. Y en diciembre del 2001 la revista Antiojito cerró por la crisis. Entonces cuando yo leo la carta de Manuel García Ferré, que era gran creador de los dibujos y de la editorial, yo era pequeño pero yo entendía lo que estaba pasando. Y en ese momento mi infancia se quebró porque yo empecé a escuchar sobre inflación, sobre crisis, sobre corrupción. Lo tengo muy patente a eso. Y yo no me despedí de mi vida de niño, de mi infancia. A mí me metieron una patada en el culo, como digo, a la vida de adulto. Entonces siempre me quedó esa bronca. Y a medida que fui creciendo, como te decía, primero con el humor gráfico, a mí la historieta argentina me sirvió mucho para leer. Hoy en día los pibes no leen, tienen una adicción horrible, el nivel educativo es paupérrimo. Y nosotros que somos la última generación de los 90 pudimos mamar a los últimos docentes, que en su gran mayoría valían la pena,
y publicaciones que había en la República Argentina como Editorial Quinterno, Cazador, etc. Y a mí me sirvieron mucho los dibujantes argentinos para leer y para conocer la historia argentina. No sé, el congreso que yo he visto de Columba, o sea, tenía muchos, o sea, son publicaciones viejas, pero a mí siempre, nunca fui un pibe normal, o sea, yo salía de la escuela primaria y el diario me guardaba la última página del diario Clarín porque me gustaban los dibujos. Claro. De Doval, de Cris, de Caloi. Y bueno, y eso, fue por eso, y sí, me dediqué, el dibujo me llevó al humor político, al humor gráfico. El humor gráfico me llevó también, en algún momento hice imitaciones, porque me resultaba también gracioso eso, de pegarle a la política con el humor. Y después eso terminó en esto, que es el periodismo político. Hoy parecería que ese tipo de recursos escasea, ¿no? Como ¿Cuáles? el del humor, el de la crítica más ácida. Sí, porque estamos en una época donde los imbéciles llegaron al poder. Entonces, por ejemplo, Sendra, que es un gran dibujante argentino, creador de Yo Matías, hace un dibujo sobre, no sé, un chiste sobre suegras y salen a criticarlos por machista. Entonces la corrección política ha destruido el humor. Y el humor tiene su raíz en la tragedia. Entonces, si no te podés reír de la tragedia o de las cosas cotidianas por miedo a ofender, estamos en un grave problema. Por eso casi no queda humor. Mencionás la corrección política y cuando se divide el espectro político parecería que la corrección política queda al lado de la izquierda y la incorrección política queda del lado de la derecha, simplificando, por supuesto. Sí, hay que definir también qué es incorrección política, porque a ver, una cosa es el humor político, ¿no? Si yo hago un chiste sobre Israel o sobre Palestina, o sobre la guerra en Palestina. Y otra cosa es hacer una crítica infundada sobre eso y quedás como un imbécil. O sea, si haces una crítica y no tenés los conocimientos sobre el tema. Ahora, si haces un chiste sobre el conflicto, eso es lo que pasa en Ucrania o en Rusia, sí, sí. o Estados Unidos también. Nosotros, lamentablemente, nuestra dirigencia política, ayer solo veía, no sé cuándo saldrá esta nota, bueno, le digo a la gente, ayer juraron los nuevos diputados. Y vos decís, ¿para qué necesitas un hombre que haga un análisis, un editorial humorístico? En el Congreso dieron un espectáculo vergonzoso ayer. Nicolás del Caño jurando por Palestina, Lilian Lemoyne gritando. Entonces, también los nombres que te estoy dando, ¿no? Toda esa decadencia de gente sin formación alguna. Ojo, yo no hablo desde la poltrona, pero cualquier hombre que está ahí en la calle, que lleva adelante una pyme con 5 empleados, tiene más formación que Lilian Lemoyne o que Nicolás del Caño. Y están más capacitados para estar en una banca. Y eso es una crítica que yo hago. Ayer gritaban, ¿no? Juraron por Palestina. Digo, yo estoy en contra de que los diputados nacionales o los senadores nacionales o provinciales juren por Palestina o Israel, o Estados Unidos o Venezuela o Nicaragua. A mí qué carajo me importa lo que pasa en Palestina o Israel si yo vivo en la República Argentina. Me hablan de los niños de Palestina, de Gaza. ¿Por qué no se van al conurbano o a Villa Rebol en Córdoba, que los pibes se están cagando de hambre? O en los barrios periféricos de Entre Ríos o de Santa Fe. Digo, todo bien con Palestina, todo bien con Israel, que resuelvan sus problemas, no son asuntos nuestros. Sí, esto lo mencionabas en el Congreso en Viva México, en tu discurso. Sí. Y vos ahí también mencionaste la batalla cultural. Sí. Y que se prostituyó la batalla cultural. Sí. O sea, ¿por qué y quiénes la prostituyeron? Primero habría que definir qué es batalla cultural. ¿La batalla cultural es pelearse con Nicolás del Caño o Miriam Bregman? Si esa es la batalla cultural, me parece una pelotudez. Eso no es la batalla cultural. La batalla cultural es fogonear una mejor educación, es fogonear que los niños argentinos no tengan sarna, no sufran desnutrición infantil, que los jóvenes en sus ciudades no se fanaticen hablando de Milei o no sé, o de Cristina. Es que los chicos que están en las ciudades del mal llamado interior del país sepan quiénes son sus concejales. Ayer toda una República Argentina puteando a los diputados. Bien, ahora, yo
Yo paro a un pibe que está en Cañada de Gómez y le pregunto, che, ¿cuántos diputados, cuántos concejales tenés acá? No saben. ¿Cuánto ganan los concejales de tu ciudad? No saben. ¿Qué proyectos están trabajando en el Consejo Deliberante? No saben. Bueno, ahí se basa la batalla cultural. ¿Cómo la veo yo? Quizás otro ve que la batalla cultural es pelearse con transexuales, qué sé yo. A mí, la verdad, lo que hagan las personas con su cuerpo, con su intimidad, o llamar sodomitas a los homosexuales. Yo, la verdad, esa para mí no es la batalla cultural. Pero desde mi punto de vista. Sin embargo, hay gente, por ejemplo, del gobierno que tiene esa mirada más conservadora, si se quiere. Eso no es ser conservador, eso es ser un imbécil. Yo estoy en contra de la hormonización a niños. Sí. ¿Okay? Yo estoy en contra del lobby LGBTQ+. ¿Okay? Por todo lo que acarrea eso, que sería un debate muy largo de dar. Ahora, yo no estoy en contra de lo que haga una persona con su sexualidad. ¿Quién soy yo para meterme? ¿Entendés? Yo no puedo llamar sodomita a los homosexuales. Y hay voceros de este gobierno que los llaman sodomitas, degenerados, que promueven enfermedades, etc. Cuando, perdón, en estas últimas elecciones y en las del 23 hubo miles y miles de homosexuales a lo largo y ancho de la República Argentina que militaron públicamente y que votaron a Javier Milei. Y hay voceros de este gobierno que los llaman enfermos. Yo con eso no tengo nada que ver. Lo que pasa es que los medios de comunicación, como no escriben notas la mayoría, sino que copian y pegan, ponen en el título libertario, el libertario. ¿Yo cuándo me definí como libertario? ¿Cuándo yo me definí como libertario? No te definís como libertario, estás Jamás alejado. me definí como libertario. Ahora, ¿yo apoyo medidas económicas liberales? Sí. Ahora, yo políticamente soy un tipo de derecha patriótica. ¿Quién es hoy un referente de derecha patriótica? No, acá no hay. ¿No hay? No hay. No. ¿Victoria Villarroel no lo es? No la veo en este momento porque ella no está hablando públicamente, entonces no siento que... Hoy los patriotas que... Una persona patriota yo no... Un patriota puede estar en el peronismo, puede estar en la derecha o puede estar en el conservadurismo. Porque prima la idea de patria. Cada vez yo te iba a preguntar. La patria por encima de todo. Ahora, un progresista no puede ser patriota. ¿Por qué? Porque está a favor de los intereses foráneos, que nos quieren destruir. Un tipo que jura por Palestina o Israel, ¿qué tiene que ver eso con el patriotismo? ¿Y hay, dentro de la política argentina, hay espacios que defiendan ese patriotismo? En la política sí, dentro del poder político no. Dentro del poder político yo no lo veo. ¿Cómo es esa diferenciación? Poder político y política. Vos me decís, ¿hay gente dentro de la política? Sí, por ejemplo, Regazzoni, ¿no? Ah, ok. Sí. Carlos Regazzoni, es un hombre brillante. Uh-huh. Es un tipo que defiende su patria. Y como él, hay miles de hombres y mujeres que están en el ámbito político que cuando están dando una entrevista, están dando una charla, te están hablando de la desnutrición infantil, los niveles de analfabetismo que tenemos en la República Argentina y donde más del 70% de los jóvenes no comprenden texto. Entonces, cuando vos ves que el 70% de los jóvenes no comprenden texto y un ministro de Economía o funcionarios del Ministerio de Economía se sientan en un programa a hablar de inversiones que van a venir, ¿qué inversiones van a venir en un país donde la mayoría de los jóvenes no comprenden texto? Claro. Ahora, tenés una postura evidentemente crítica del gobierno. Vos en un comienzo, el ecosistema libertario, o no libertario, el ecosistema mediático, que en un principio apoyaba al gobierno, Sí. Pareció ser destratado por el propio gobierno en un momento. No, terminamos siendo testigos molestos de lo que fue al inicio el nacimiento de la libertad, de lo que hoy se conoce como Libertad Avanza, entre ellos el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eugenio Caciles, que junto a Ramiro Marra fundaron este espacio y que llamaron a Milei para que lo encabece. Pero si vos ves los principios de esa fundación, nada tienen que ver con esto. O sea, cuando nosotros hablábamos de eso, no estábamos hablando de meter a Scioli
Ok. O al Nene Vera o a Sebastián Pareja. Y en ese marco, ¿cuáles son las... ¿hay posibilidad de reconstruir una Libertad Avanza más similar a esos inicios? No, ¿O la ya Libertad Avanza es de Javier Milei y de los mileístas. Y que, ojo, yo tengo críticas, pero espero como argentino que le vaya bien. Sí, sí, naturalmente. Dudo que le vaya bien por lo que están haciendo. Lo dudo. ¿Pero por qué? Porque cuando ves la gente que están, hoy por ejemplo, asumieron en el Congreso, no tienen intereses, los intereses no son sobre la patria, sino son intereses personales. El Nene Vera de meter a la hija, el otro de meter al amante, el otro de meter a gente que no está capacitada. A ver, estamos hablando de que en el Congreso de la Nación tenés una persona como Lorena Villaverde que no puede entrar a Estados Unidos por andar con más de 10 kilos de cocaína. Y que como no iba a poder asumir como senadora, ahora volvió como diputada. Si eso no es casta y eso no es una práctica de casta y eso no es un nivel de prostitución de las instituciones y degradación de la sociedad argentina que banca eso, porque claro, ¿qué te dicen? Bueno, cállate la boca, no digas nada, que enfrente están los kirchneristas. Los kirchneristas y los mileístas me parecen dos vómitos de la sociedad, porque se convirtieron en espejos de la degradación social. Porque si vos bancás el proyecto de Milei y Milei te dice tenemos que hacer una Argentina grande, podés hacer una Argentina grande ¿cómo se llama? Recién me olvidé. Ven Milei, Karina. No, la que iba a asumir como senadora. Villaverde. Villaverde, con Lorena Villaverde, perdón. Perdón por el Alzheimer. Con Lorena Villaverde. ¿Podés hacer un país grande con Lorena Villaverde? ¿Podés hacer un país grande con el Nene Vera, un tipo que era pirata del asfalto, que metía caño en la ruta? ¿Y pero cómo desenganchamos? Entonces, si vos tenés Lorena Villaverde de un lado y Aníbal Fernández del otro, digo, un tipo que se escondió en el baúl de un auto y rajó del municipio, vinculado al triple crimen, no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la otra es una mina y este es un tipo con bigote, que le dicen la morsa. Yo entiendo, pero, por ejemplo, ¿cómo desenganchamos a Javier Milei de esa elección? Porque No, yo no desenganché nada si todo eso lo armó Karina Milei y Martín Menem y Lule Menem. Yo no desenganché nada si ellos son responsables de eso. Milei no tiene 12 años, ¿eh? No, es el estamos de Javo. acuerdo. Es un tipo que está más cerca de los 60 que de los 40. Sabe muy bien lo que hace. Y sabe muy bien con la gente que se saca foto, igual que Patricia Bullrich. Patricia Bullrich sabe muy bien que se saca una foto con Lorena Villaverde, una mujer que no puede entrar a Estados Unidos porque traficaba cocaína y andaba con más de 10 kilos de cocaína en la cartera. Una cartera bastante grande tenía Lorena Villaverde. En marzo del año que viene, 2026, Sí. Tenés que ir a Entre Ríos, ¿no? Sí. Vas a ser juzgado por incitación de delito. Estamos ahí con una cuestión porque eso estamos viendo si llega a la Corte Suprema de Justicia. No está todo dicho. Ok, perfecto. El delito sería incitación al delito, ¿no? Sí. En su momento habías invitado a... Te lo cuento Sí. cómo fue. Durante el confinamiento estaba en la Municipalidad de Paraná. Quien era intendente de Paraná era Adán Val. Un tipo que había sido ministro de Justicia, ministro de Seguridad de la provincia, ministro de Gobierno, vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, involucrado en la causa de los contratos truchos, un desfalco millonario que le robaron a los entrerrianos. Y él fue la cabeza de toda esa organización. Un tipo que maneja la justicia en Entre Ríos, un tipo oscuro. Él me lleva a la justicia porque yo les digo a los municipales que no vayan a romper la municipalidad, que de última se la agarren con él. Y a los 2 minutos del video yo pido disculpas. ¿Ok? Nadie fue a la casa de Val, nadie le hizo nada. O sea, un circo. ¿Cuál es el problema de Val y por qué Val está tan obsesionado conmigo? Porque nosotros descubrimos, en una investigación que hicimos, que él tenía un hijo no legítimo, no reconocido, al cual lo tenía abandonado y no le pasaba cuota alimentaria. Y la campaña de él, cuando fue intendente en la ciudad de Paraná, era: hay que cuidar Paraná. Entonces yo decía, si no cuidaste a tu hijo y lo abandonaste, ¿qué vas a poder cuidar a los paranaenses? Y bueno, iremos a juicio y está todo bien, y como este es un país, lamentablemente, mayoritariamente de pusilánimes, quizás hasta lo pierdo y hasta termino en cana. Pero no pasa nada, está todo bien. Perder un juicio no me hace mejor ni peor. A él sí lo hace mejor o peor no reconocer un hijo. Para finalizar, Eduardo, Sí. Si tuvieses que elegir una de las figuras dentro de la Libertad Avanza,
¿Por qué Si no? tuvieses que elegir una figura dentro de Unión por la Patria. No sé. ¿Para ¿Para qué? Para meterlos en una isla. ¿Para qué? No, para llevar adelante un proceso de estabilización. Moral, político, cultural. Vos decís, No, este es mi proyecto en Unión político. por la Patria no hay nada. ¿Nadie? ¿No hay ni nada uno? que a ¿Ni mí- uno? Decime alguno que te parezca a vos. A ver, ayúdame. ¿Sensato? Ujú. Germán Martínez, qué sé yo. Es un gritón de cancha. ese tipo. Toda la vida laburando para el Estado. No, la gente que a mí realmente me gusta para la política no está en la política. Y en la Libertad Avanza. ¿Qué iba a decir? No sé, ministro de Educación, pero no tenemos ministro de Educación. Karina Milei seguro que no, evidentemente. Karina Milei. Que rece porque cuando termine el gobierno no termine presa. O sea, eso es Karina Milei. Estoy pensando, no, porque la gente a la cual yo respetaba me defraudó. Y había gente que yo realmente consideraba que podrían haber hecho una buena gestión. Por ejemplo. No sé, Luis Petri, por ejemplo. Que tenía para hacer una gran gestión en defensa y lamentablemente se quedó en la fotito. Y hoy las bajas en las fuerzas son históricas. Iosfa, perdón, mirá qué juego. Ioma también está destruida en provincia de Buenos Aires. Iosfa, que es la obra social de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad. O sea, se están muriendo nuestros soldados. No tienen cobertura médica. Me llama la atención hacer grande un país con un ejército y unas Fuerzas Armadas y de Seguridad que no tienen cobertura médica. Pero nada, yo soy un gil que graba videos en YouTube, entonces no sé. Entre esos videos que grabás, ahora sí, para cerrar, vos mencionás y ya para descomprimir un poco, Sí. mencionás una teoría bastante curiosa, que es la de Susana Jiménez. Perdón, no, pará. Gente que buena en la política de vida en la libertad avanza, Ramiro Marra es uno. Ok, sí. A veces la gente se queda con el clip de Marra, el clip con el reel. Sí. Marra es un muy buen tipo, es una muy buena persona, es una persona de buenos sentimientos, es un tipo que se forma todo el tiempo. ¿Y por qué lo sacaron? Porque no le agachó la cabeza a Karina Milei y porque enfrente estaba la mujer de Darío Wasserman, que es Pilar Ramírez. Ok. Una impresentable que no sabe leer de corrido, que no te sabe hacer la ONI con el culo de un vaso. Sin embargo, hoy... Una tipa que hoy aplaude y habla de Israel y hasta hace 2 minutos se acaba con el embajador de Palestina y hablaba a favor de Hamás. Sin O embargo, sea, las contradicciones, una mujer que era la secanuca como del Chiqui Tapia, pero de Recalde, de Mariano Recalde. A ver si nos estamos entendiendo. El marido la puso ahí porque puso plata para la campaña. No llegó, tanto que hablan de meritocracia, no llegó por meritocracia. ¿Sabés cómo llegó Pilar Ramírez? Porque Darío Wasserman le dijo a X persona, no te voy a decir, por favor, tengo a mi mujer en mi casa rompiéndome los huevos todo el día, por favor, ponela en la lista. Esa fue la frase textual, cierro comillas. Por eso terminó como legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy maneja... hoy pieza clave la Libertad Avanza, claro. ¿Eh? Y ahora sí, para cerrar... Perdón, una mujer que no tiene idea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierro, perdón. Ahí está. Bueno, y ya para cerrar, y algo un poco más distendido. Sí. Vi que tenés una teoría curiosa, que es la de Susana Jiménez. Pero te miraste todos los reels. Qué trabajo desagradable el tuyo. No, ¿por qué? Para nada. Aparte, me pan para esto. Sí, ¿qué pasa? Que nos comentes un poco brevemente cómo es la teoría de Susana Jiménez. Sí, la teoría es mucho más... A ver, yo hacía una Sí. comparación... No lo dije al aire. Yo hacía una comparación entre diferentes figuras del espectáculo. Ok. Una, a la cual muchos reivindican, me parece nefasta y que está vinculada con temas muy oscuros de la farándula y la política, muy oscuros, pero la gente solamente ve el brillo. Otra mujer también de la farándula, uno la ve y a su edad le desea la pasión de lo que se dice vulgarmente levantártela, pero no te pondrías en pareja con esa. Ok. Y Susana Jiménez, desde mi punto de vista, reúne un montón de características que hace a la mujer argentina. ¿Por qué? Porque es una mujer que se formó
primero es maestra, es una mujer muy formada. Después que ella haga un personaje para la televisión es otra cosa. Es una mujer muy inteligente, es brillante, Susana. Se repuso a muchos golpes en la vida, problemas familiares. Fue de una clase trabajadora y cuando le tocó ser millonaria no lo usó como una pancarta de resentimiento para enrostrarles a los otros un rencor barato. Cuando le tocó laburar, laburó, y cuando le tocó ser millonaria disfrutó de los placeres de tener fortuna. Porque es trabajadora, porque es simpática, porque es la mujer que te llevas al alvear a tomar un champán y también te podés invitar a comer un choripán o un carribar de la costanera. Reúne todo eso y es la mujer con la cual sonreís. Y no hay cosa más importante en una relación que estar con una mujer que sea una gran compañera en el camino de la vida y con la cual te caigas de risa todo el tiempo. Eduardo Prestefalipo. Mirá cómo lo cerramos, mirá qué lindo. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos.